Si la colocamos en Drive, empezamos a ver cómo el manómetro está marcando. La toma de presiones a través de manómetro es considerado tal vez un método bastante básico. Sin embargo, es uno de los más acertados para el diagnóstico de transmisiones automáticas. En la actualidad, contamos con escáneres y equipos electrónicos que nos ayudan a leer las presiones a través de las señales de los solenoides de cambio. Sin embargo, el manómetro nos permite a nosotros leer la presión de línea en el momento real, en el bloque adecuado. Acompáñame a ver un poco más de este proceso. Antes de iniciar con el proceso de toma de presiones, es importante de que se aseguren que la herramienta, así como los acoples, son los apropiados para su transmisión automática. ¿Cómo pueden saber esto? En la información técnica van a encontrar el rango de presiones máximas para que puedan escoger el manómetro apropiado. Y en cuanto a los acoples, tienen que darse cuenta de la rosca que tenemos en el tapón de presión para que puedan escoger el correcto y no dañen la rosca de la transmisión automática. Vamos a empezar en esta transmisión con el tapón del underdrive, que básicamente, como está en la tabla de conexiones, es el bloque que va a manejar desde primera hasta cuarta. Entonces, si es que nosotros vemos los tapones arrancando desde la campana de la transmisión, hablaríamos del cuarto tapón. Ahora, para nosotros reconocer los tapones y saber cuál tenemos que conectar para ciertas medidas, necesitamos utilizar la información técnica de manuales o de gráficas de manuales que nos puedan asegurar que estamos en el tapón correcto. Entonces vamos a zafar el cuarto tapón. Recuerden que al nosotros retirar el tapón de presión vamos a tener una pequeña fuga de aceite, entonces coloquen algo para proteger esa fuga de aceite que vamos a tener o esa caída de aceite. Pueden colocar una tina, no necesariamente tiene que ser rosada como la nuestra, pero agradecería si lo es. Entonces quitamos el tapón y vamos a colocar el acople para medir con el manómetro la presión. Una cosa que es muy importante, es que los tapones de presión suelen traer un O-ring que es justamente para evitar fugas de presión una vez que se colocan nuevamente en la transmisión. Si ustedes ven que tienen algún desgaste aquí, entonces pueden ya tener una idea de que el problema puede estar viniendo desde el O-ring del tapón. Vamos a colocar el acople. Ustedes tienen dos opciones para poder colocar los acoples, sea ya conectado al manómetro o pueden colocar el acople y después al manómetro, viendo obviamente el espacio que ustedes tienen para poder colocar el manómetro después del acople o viceversa. Entonces, en esta transmisión automática, si ustedes pueden ver, ustedes tienen aquí el cardán de la doble, que no les va a permitir poder ajustar con facilidad el manómetro al acople. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es intentar colocar el acople una vez que ya está conectado al manómetro. Podemos hacerlo utilizando dos llaves y después vamos a colocar el manómetro con el acople ya directo en la transmisión automática. Es mucho más sencillo en este caso poder hacerlo así, justamente porque tenemos el cardán de la doble que no nos va a permitir conectar con facilidad. Una vez que tenemos colocado ya el manómetro, lo que vamos a hacer es asegurarnos que tanto el acople como el manómetro estén bien ajustados. Entonces, en el caso de la B4A51 vamos a utilizar una llave 15 de mando corto para poder asegurarnos que el acople está bien ajustado. Ahora, por favor, no vayan a aplicar mucha fuerza porque recuerden que la rosca que recibe el acople es de la coraza y la coraza es de aluminio. Entonces, solo lo que nos dé a nosotros la fuerza de ajuste
sin exigir mucho más de lo necesario. De lo contrario, vamos a dañar la rosca de la coraza y obviamente vamos a tener fuga de presión en nuestra toma. Una vez que tenemos colocado todo, asegurado acople, manómetro, vamos a arrancar con la medición de las presiones de la transmisión automática. Entonces, primero encendemos el vehículo y alcanzamos la temperatura de trabajo. Una vez que hemos ajustado el manómetro y los acoples debidamente, lo que vamos a hacer es esperar a que la temperatura del vehículo alcance entre los 70 y 80 grados centígrados, que sería lo recomendable. Hay algunos manuales que especifican como temperatura de trabajo entre 55 y 65 grados. Mi recomendación es que permitan que alcance entre 70 a 80 grados centígrados. Una vez que ya tenemos caliente el vehículo, lo que vamos a hacer nosotros es arrancar con las medidas de presión, tanto en ralentí como en aceleración. Para la B4 R4 A51, nosotros no tenemos una tabla de especificaciones sin aceleración. Sin embargo, eso no significa que nosotros como técnicos no podamos registrar esos valores para que de alguna manera podamos tener una idea de si es que nuestra línea de presión inicial es la correcta o no es la correcta sin haber acelerado. La aceleración que tenemos que mantener es entre 1500 a 2500 revoluciones. Entonces, arranquemos con primero tomar sin aceleración para tener nosotros un registro de esta medida de presión en ralentí o en cero aceleración. Nuestro manómetro tiene dos escalas, ¿sí? Tenemos bares y tenemos kilopascales, y la interna, que ustedes pueden ver, la más pequeña, sí, que está en PSI. Muchas de las tablas que vienen en los manuales suelen venir en PSI, entonces les recomiendo buscar un manómetro, un equipo que pueda tener una lectura en PSI para que no tengan que hacer la conversión de datos a posterior. Ahora, como nosotros estamos conectados al tapón del underdrive, recuerden que este maneja, sí, el underdrive, el embrague del underdrive, maneja un cierto número de marchas que son primera, segunda, hasta tercera, y después de tercera a cuarta estamos hablando del overdrive. Entonces, ustedes no van a tener lectura ni en neutro, ni en parking, ni en reversa. Siempre estén conscientes de a qué tapón se están conectando para poder generar la lectura. Una muestra de ello es que si conectamos nosotros en este momento nuestra transmisión en reversa, no vemos variación en el manómetro, y si la colocamos en neutro, tampoco vamos a ver variación en el manómetro. Ahora, si la colocamos en drive, empezamos a ver cómo el manómetro está marcando. ¿Por qué titila o por qué se mueve la aguja? Puede ser también porque podemos tener algún tipo de fuga entre lo que son manómetro y acople a la transmisión automática. ¿Sí? Recuerden que la mayoría de diagnósticos que se hacían antes eran a través de manómetros, entonces puede ser que tengamos algún tipo de aislamiento ya en la rosca. Sin embargo, esto no va a afectar significativamente si nosotros tenemos por lo menos en un 80% el ajuste correcto de los equipos y del acople. Como ustedes pueden ver, aquí se marca, ¿sí?, en la escala más pequeña, que es la de PSI, ¿sí?, nosotros estamos viendo que oscila entre 130 y 140. Esta escala tiene 10 PSI de diferencia entre cada una de las rayas. Entonces, entre 130 y 140 PSI sin aceleración. Ahora, ¿qué va a pasar el momento en que yo genero aceleración? Vamos a soltar suavemente el pedal del freno y vamos a empezar a acelerar para que se puedan generar los cambios de marcha. Ahí tenemos primera, aceleramos un poco más para que se genere la segunda. Ustedes escuchan justamente el ruido del cambio,
¿sí? De la transmisión automática. Vamos a parar un momentito el rodaje y van a ver que entre cambio y cambio tiene una caída la aguja. Esa caída de presión debe ser entre 0 y 50 psi. Si nosotros estamos teniendo una caída mucho más grande que de 0 a 50 psi, entonces estamos teniendo un problema entre cambio y cambio. Ahora, cuando nosotros tenemos un problema entre cambio y cambio, ¿quiénes podrían ser los responsables de esa inyección hidráulica o de esa variación tan grande? ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que el cuerpo de válvulas es el que controla esa inyección hidráulica y al cuerpo de válvulas también le ayuda a ese control lo que son los solenoides de cambio. Una vez que se ha terminado el procedimiento de la toma de presiones, es importante que aunque las fugas que hayas tenido de aceite hayan sido mínimas, debes comprobar que el nivel de aceite de la transmisión es el apropiado. Recuerden que la medición del nivel de aceite se puede hacer a través de varilla o también se puede hacer a través de tapón. En el caso de este vehículo lo tenemos por varilla y en la varilla ustedes van a poder encontrar el nivel de caliente o de frío, marcado con letras o a veces con zonas que van rayadas para que sepamos nosotros hasta dónde debe llegar el nivel. En este vehículo estamos notando que está en la zona de frío a nivel, dado que ya hemos terminado con las pruebas, el vehículo ha permanecido estático y hemos alcanzado una temperatura de entre 40 y 45 grados centígrados. Ahora vamos a registrar los datos que obtuvimos a través de la prueba de presiones. Vamos a utilizar esta tabla que ustedes ven aquí, ¿sí? Vamos a colocar inicialmente la presión en ralentí que tuvimos, que era más o menos entre 130 a 140 psi. ¿Para qué nos va a servir esa medida de presión en ralentí? Esta medida nos va a servir para tener una noción de la línea de presión de mi transmisión automática sin generar aceleración alguna, para ver si efectivamente la bomba está inyectando la presión hidráulica que necesitaríamos, ¿sí? Ahora, la caída de presión por marcha, es lo que les había dicho, que una vez que empieza a generarse el cambio de marcha de primera a segunda y de segunda a tercera, no debería generarse una caída de presión mayor de entre 0 a 50 psi. Como ustedes pudieron observar, entre primera y segunda en realidad no se generó una caída de presión significativa que hayamos podido nosotros ver a través del manómetro. Sin embargo, de segunda a tercera sí se registró una caída de presión de más o menos 30 psi. Ahora, nuestro rango de caída de presión es de 0 a 50 psi, lo cual nos pone a nosotros en un estado de aprobación en cuanto a la caída de presión por marcha. Los RPM a los cuales fueron realizadas las pruebas de generación de cambio de marcha a través de aceleración y toma de presiones. Nosotros realizamos pruebas entre 1500 a 2500 y todo esto a 70 a 80 grados centígrados. Es importante que nosotros coloquemos todos los datos que obtuvimos para poder tener un diagnóstico acertado. Ahora, ¿cuál fue el problema de este vehículo y para qué realizamos todo este método de toma de presiones a través del manómetro? Este vehículo, el problema con el que llegó al taller es la conexión de reversa vaga o lenta. Es decir, yo coloco mi palanca en reversa, ¿sí? Y no conecta inmediatamente, sino que demora más de 3 a 5 segundos en la conexión y aparte de esto, el momento de acelerar, la reversa no tiene la fuerza que debería tener. Es decir, si yo levanto el pie del freno, no arranca el vehículo solo. Entonces tenemos un problema de una reversa tardía y vaga. Listo. Ahora, en nuestra tabla de presiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar, por ejemplo, con la toma de presión que hicimos en el underdrive. Para nosotros va a ser importante, ¿sí?, el underdrive, la reversa y la baja reversa.
¿Cómo voy a saber, por ejemplo, en el resto de transmisiones automáticas, las abreviaciones, a cuál de los bloques me corresponde? Siempre, ¿sí?, la primera letra va a ser el nombre del embrague o del bloque que voy a leer, es decir, underdrive, ¿sí? Y sé que refiere a clutch, es decir, a embrague. El de reversa, clutch, el de overdrive, y aquí donde ustedes ven LB y 2B significan frenos. ¿A qué me refiero con frenos? Recuerden que todos los embragues que consideramos nosotros frenos son los embragues que se arman directamente a la coraza, no dentro de un tambor. Entonces tenemos el de baja reversa, ¿sí?, low reverse, y tenemos el de segunda. Nosotros nos vamos a enfocar en el que tenemos en las imágenes de nuestro video, el de reversa y el de baja reversa. Ahora vamos a registrar los valores que obtuvimos a través de nuestra prueba de presiones con manómetro. Vamos a arrancar con nuestro bloque del underdrive. Lo que nosotros obtuvimos aquí en primera, segunda y tercera fueron valores de 155 PSI para primera y segunda, y obtuvimos un valor de 120 PSI para tercera. Como ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí una caída de presión de 155 a 120, que son justamente estos 30 PSI que vemos en la caída de presión por marcha. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque aquí ya no solo trabaja el bloque del underdrive, sino también el bloque del overdrive para conectar tercera y cuarta. En cuanto a los valores de la reversa, nosotros obtuvimos aquí un valor de 120 PSI. Y para los valores de la baja reversa obtuvimos un valor de 200 PSI. ¿Cuáles son los rangos de el underdrive, la reversa y la baja reversa? Nosotros tenemos aquí de 140 a 155 PSI para el underdrive, tenemos de 180 a 225 PSI para la reversa y para la baja reversa igualmente. Ambos obtienen el mismo rango que debe ser leído el momento en que nosotros colocamos la palanca en reversa. ¿Qué es lo que podemos notar en este momento a través de estos datos? Nosotros, para la conexión de la reversa, necesitamos la activación de dos bloques. Uno es el de la reversa y el otro de la baja reversa. Sin embargo, con nuestra tabla vemos que la baja reversa se encuentra dentro del rango de presiones, mientras que la reversa no. La reversa está fuera del rango de presiones. Esto quiere decir que nosotros tenemos un problema en nuestro embrague de reversa. Como ustedes saben, en la B4A51 o R4A51, que implica 4 marchas de Mitsubishi Montero en el caso de nuestro vehículo, nosotros el embrague de la reversa lo tenemos junto al embrague del overdrive. Entonces, sería importantísimo que nosotros veamos si es que en el overdrive tenemos una caída de presión también con el manómetro. El valor que nosotros obtuvimos en el overdrive fue de 90 PSI. Nuestro rango para el overdrive es 110 PSI a 120 PSI. Esto quiere decir que efectivamente, al tener yo una caída de presión que no es la misma, igual de significativa en la reversa que en el overdrive, estamos teniendo nosotros un problema en el embrague específicamente. Como ustedes pueden ver, esta es una manera bastante sencilla y mucho más precisa de diagnosticar el problema que tenemos en una transmisión automática. Si por el contrario nosotros hubiésemos tenido los valores correctos en la reversa y hubiésemos tenido una caída de presión en la baja reversa, nosotros conocemos que la baja reversa se activa a través de un solenoide de cambio. Podríamos decir que puede venir desde cuerpo de válvulas o solenoide de cambio. Sí, efectivamente es un instrumento mucho más económico
es un instrumento mucho más básico, pero que nos aleja completamente del diagnóstico a prueba y error y nos alinea más con el diagnóstico preciso. Veámonos en los siguientes videos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pongamos a rodar esas transmisiones automáticas.